Hola, ¿cómo están? China y Canadá han sellado un acuerdo de asociación estratégica con efectos para el comercio y el turismo después de varios años. Y esto se suma también al gran acuerdo de TikTok entre Estados Unidos y China. ¿Hay un giro? ¿Cuál es la lectura geopolítica en medio de todos estos escenarios? Hoy lo analizamos en el mapa de Telesur. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves de lo que va este acuerdo entre Canadá y China, que están profundizando su intercambio comercial. Vamos a identificar con los colores de su bandera a Canadá y a la República Popular de China. El presidente Xi Jinping y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se han reunido en Beijing. Desde allí han suscrito una hoja de ruta de cooperación económica y comercial. Entre los puntos destacan sobre todo que Canadá permitirá la entrada anual de 49,000 autos eléctricos chinos con un impuesto del 6.1%, eliminando así el recargo del 100% impuesto el 2024. Este cupo ampliará gradualmente hasta los 70,000 en un plazo de 5 años. Hay que recordar que en el año 2023 China logró exportar 41,678 vehículos eléctricos a Canadá. En contrapartida, Beijing reducirá del 84%, digo con precisión, a tan solo el 15% los aranceles sobre su semilla de colza para el 1 de marzo de 2026. De igual modo, eliminará aranceles antidiscriminatorios sobre guisantes, langosta, cangrejos. Se estima que estos cambios podrán desbloquear cerca de $3,000 millones en nuevas órdenes de exportación para agricultores y productores canadienses. Los acuerdos también incluyen el aumento de vuelos directos y la mejora general del entorno de negociaciones. A ambas partes utilizarán la Comisión Económica y Comercial Conjunta para ir gestionando diferencias y promover sobre todo una relación económica estable, alcanzando un intercambio comercial ya el 2024 de más de $118,000 millones, consolidando al gigante asiático como uno de los socios claves en Canadá, tomando en cuenta además los nuevos y turbulentos movimientos que se han gestado en ese cruce de palabras muy marcado entre Trump y el primer ministro de Canadá en Davos. ¿Qué representa esto en lectura geopolítica? Lo analizamos hoy con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde Italia Fabrizio Casari, analista político, periodista. Qué placer, como siempre, tenerlo en el mapa de Telesur. Fabrizio, bienvenido. Gracias, el placer es mío. Fabrizio, ¿qué lectura hacemos en medio de todos estos movimientos? Davos, que se ha encendido entre el cruce de palabras entre Trump y el primer ministro de Canadá, pero un Canadá que ha decidido no quedarse en statu quo, se mueve y mira quizás más allá, tejiendo lazos tan importantes en un sector tan sensible como es el sector automotriz, pero no con Estados Unidos, sino con China. Bueno, el significado político es muy amplio, mucho más de lo que concretamente son los acuerdos, ¿no? Porque vaya, estamos hablando de 49,000 o hasta 70,000 vehículos, que por un país tan grande como Canadá o tan grande como China no es mucho. Sin embargo, hay dos significados políticos preeminentes. Un primero de orden particular, si quieres, la demostración que la política de los aranceles a la cual Estados Unidos obliga todo su frente aliado, ya no van. Y segundo, que cuando el desorden mundial se adelanta con la ruptura del viejo orden y el problema es que los aliados se vuelven alineados o avasalados, mejor dicho, hay un momento que los países que por tamaño deciden que pueden tener un destino más amplio de lo que le reserva la Casa Blanca, deciden de moverse. ¿Cómo hacen? Diversificando su cartera. Pero esto tiene un significado político muy fuerte. Pero en este significado político llama poderosamente la atención una política arancelaria que Trump utiliza como presión, como chantaje, pero que al mismo tiempo o contradictoriamente, lo coloco sobre la mesa Fabricio, en este análisis está generando una desdolarización y lo está haciendo la propia administración de Trump. ¿Qué representa esto? Sobre todo en un contexto cuando vemos de manera de campaña mediática decir que quiere hacer a Estados Unidos nuevamente grande. Es el autogol principal de Trump, que ha sido muy atento en multiplicar infinitamente ya en un año su patrimonio personal, pero ha sido lo peor para lo que se refiere al patrimonio de los Estados Unidos.
cuya deuda crece de 83 millones de dólares al día. Y la verdad es que este acuerdo entre China y Canadá dice con mucha claridad una cosa. Si tú pones con la espalda en la pared a tus viejos aliados, es decir, a lo que un tiempo se llamaba Occidente colectivo, aún un país como Canadá, que ha tenido una histeria anti-China histórica, ya solo pensamos en Trudeau. Trudeau hasta llegó a encarcelar la máxima dirigente de Huawei, como tú recordarás. Bueno, si tú pones un país grande como Canadá con la espalda en la pared, le pones aranceles a la exportación de acero y de hierro, con que tú incluso construyes vehículos y de remate me dices también que no puedo comerciar con Rusia por mucho motivo y con China con otro, me estás diciendo prácticamente que para yo reforzar tu economía en agonía, yo tengo que suicidarme. Y como ya tenemos el ejemplo de Europa, que se ha suicidado para darte gusto, yo no quiero seguir ese ejemplo. Esto tiene repercusiones dentro del enfrentamiento político interno, ¿no? Entre liberales y conservadores, que los dos estuvieron unidos contra China, pero que ahora, por lo menos por parte del presidente y de su partido liberal, parece ser más sensible al grito de dolor que le envía al empresariado canadiense, que necesita diversificar su cartera por autonomía política, por capacidad de negocio. El último aspecto, quizás desde el punto de vista simbólico político más importante, es la destrucción prácticamente total de los aranceles entre los dos países. Demostrando qué cosa, que los aranceles son una imposición política que no tiene sentido en una democracia económica, donde el intercambio entre países se tiene que basar, como dicen los chinos, en el win-win. Te doy y me das. Me conviene y te conviene. Cuando ya las sanciones, los aranceles y todo tipo de embargos se ponen por de medio, es porque el imperio necesita garantizar con la fuerza lo que no puede garantizar en los derechos. Entonces, llega un momento que mientras que se va buscando cuál será la nueva forma de orden mundial, hay países que supuestamente pertenecen a otra parte del bando que ya comienzan a ver con interés a los países emergentes. Te digo eso porque también, además que con China, Canadá está preparando un acuerdo muy importante, tanto con Qatar, así como aún mayor con India. En un plazo de un año se saldarán los dos acuerdos. Eso indica, como te decía, que Canadá, por lo menos en buena parte, desea desvincularse de ese abrazo sofocador y mortal de los Estados Unidos. A esto también sumarle las últimas estadísticas, Fabricio, 96%, escúchese bien, de los consumidores estadounidenses terminan pagando esta política arancelaria de su propio presidente Donald Trump, un presidente que además tendrá que encarar unas elecciones de medio término y que al parecer no pintan nada bien para un país que ya se siente en medio de una crisis. Al regreso, me gustaría también seguir analizando los otros movimientos que hace la Casa Blanca, porque las guerras no solamente se libran en materia comercial, no solamente en materia política, sino también comunicacional. Lo vemos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. La decisión de este acuerdo comercial entre Canadá y China ha generado un múltiplo de reacciones en plataformas digitales, como esta caricatura que les mostramos, que habla de esta guerra comercial iniciada por Estados Unidos. En la imagen, por supuesto, ahí está el presidente Donald Trump, por un lado, en medio de carteles que hablan de tarifas, de sanciones, 25%, ustedes saben, a la aplicación del sector automotriz, América Primero, lo que sentenciaba allí directamente apuntando al ministro de Canadá, Mark Carney, caminando en dirección. Sin embargo, el primer ministro canadiense tomando la mano del presidente de China, Xi Jinping, fortaleciendo estas relaciones y caminando bajo un sendero distinto que no tiene nada que ver con imposiciones, que no tiene nada que ver con chantaje, que no tiene nada que ver con la presión que implementa en un mundo sin reglas que el que quiere imponer la administración de Trump. China bajo un mundo de gobernanza global. Ahí está.
el nuevo rumbo que tiene que ver también con los movimientos de estas placas tectónicas geopolíticas. ¿Qué hay después de todo esto? También lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Yo creo que esta es una de las imágenes que marca esta jornada. Vemos a través de esta al presidente Trump. Por otro lado, también la silueta del presidente de China, Xi Jinping, y en medio, la aplicación de TikTok. Se consolida la venta de la mayoría de las operaciones de TikTok en Estados Unidos a un grupo de inversores no chinos para evitar una prohibición, cerrar una disputa legal de 6 años y garantizar la continuidad de la aplicación en ese país. Una venta que pone fin a una prolongada batalla legal y política que comenzó el año 2019 y que incluyó vetos parciales por parte de universidades, del propio ejército y diversas agencias del gobierno estadounidense. Además de un apagón, ustedes recordarán, de más de 14 horas. El nuevo consorcio formado por Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell controlará más del 80% de esta, ojo, nueva empresa, bautizada como TikTok USDS y con sede en los Estados Unidos. Fabricio, el presidente Trump estaba prácticamente complacido en su mensaje de Truth Social, ¿no? Había logrado lo que tanto había anhelado bajo el mismo pretexto de seguridad nacional. Ahora se hará un control, y lo voy a entrecomillar, moderado de lo que se publique en esta plataforma. Este es un escenario interesante que nos revela. No he escuchado la última cosa que dijiste, ¿que revela? Sí, te pregunto, ¿qué nos revela en medio de todas estas disputas legales, censuras, apagones por parte del gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué le interesa tanto tener parte del dominio de esta app como TikTok? Porque nadie más que los Estados Unidos sabe cuánto es importante dominar un social media para dominar una mutación social y cultural de un pueblo. Y entonces sabes perfectamente a qué se refiere. Que eso sea un suceso de Trump, sí, en el sentido que le entrega a Oracle, que es uno de sus mayores socios, a otro un tremendo business, pero que lo obliga de toda manera a una inversión. China, de su parte, tiene el 20% de esta sociedad, es decir, no está afuera del mercado, está con el 20% de la sociedad. Y eso, cuando tú haces joint venture en una sociedad, es como que tú firmas un acuerdo recíprocamente mutuo y sobre todo en el destino de esa sociedad. Es decir, que si uno de los dos la mata, sabe que está matando a sí mismo también. Entonces, que lo que hay, por ejemplo, entre China y Canadá, lo mismo que se hicieron joint venture, y esto garantiza que una parte no va a buscar una manera política o financiera de agotar el negocio de la empresa por hacer daño al otro, porque también sería un daño para él. Lo que hizo con TikTok es increíble, porque por el mismo efecto, los europeos deberían, por ejemplo, de bloquear algunas actividades de los social media norteamericanos, que recuerdo en Europa ni impuesto pagan, ¿ya? Entonces, pero el objetivo de Trump, ¿cuál es? Demostrar que él hace algo. Cualquier cosa que haga, tú vas a ver que si no es directamente en su bolsillo, va en el bolsillo de estas 15, 20 empresas que son sus financiadores mayores y que son sus socios en negocios. Lo de TikTok tiene una relevancia relativa porque el desastre que padece la sociedad norteamericana no necesita de lo chino o del entertainment chino con el telefonito. Hay 3 norteamericanos cada 10 que no tienen entretiempo de comida y que deben saltar una comida para poder pagar el alquiler o el mutuo de la casa. A esa condición de social no necesita el miedo de China. El miedo que tienen los gringos es de los Estados Unidos, no de China.
Y el miedo además de que salga a la luz todas estas cosas que nos relatas, porque es una manera también de controlar el contenido, que no afecte la política de América primero, ¿no? Lo que propone Trump desde su primer mandato y que ha iniciado ahora su primer año de su segundo mandato en las condiciones que conocemos. Fabricio, me gustaría también analizar este otro escenario para poder ver qué viene de aquí en más en medio de estos acuerdos comerciales que también tienen lectura política. Veamos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refería al TEMEC, este acuerdo de libre comercio que mantiene con Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver lo que sentenciaba también en su conferencia habitual mañanera. Vamos a trabajar para que no se rompa, decía, es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. No lo llamaría encuentro de discursos, sino que son diferentes puntos de vista. Fabricio, hay preocupación por el TEMEC, se va a revisar ya en julio de este año y dadas las condiciones y los escenarios, yo no sé si una vez más Trump, como lo hace con su política arancelaria contra China, retrocederá. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué escenario se nos abre? El acuerdo solo puede ser empeorado, aunque ya nació malo, solo puede ir peor con esa actitud de Trump. Y es parte de la amenaza que se le hace a México a cada día un cuento diferente. Un día el de la droga, otro día de las migraciones y todo eso. En realidad está destinado a eso. A Estados Unidos se encontraban felices, pijudos, con el petróleo mexicano gestionado por parte de la compañía norteamericana. Cuando ya eso terminó, los Estados Unidos están un poco menos felices y están buscando la manera de llegar a un acuerdo así, simple y sencillamente. Con el nuevo marco que se ha delineado, tanto por México como por Canadá, yo creo que Trump va a tener serios dolores de cabezas. A menos que no se levante todos los días amenazando de guerra a todos. Claudia es una mujer de rasgos, de modales dulces, pero vertical, muy seria. Y no anda con babosadas de peleas o cosas así. Pero sabes perfectamente cuáles son los intereses de México. Ahora, que eso coincidan con lo de los Estados Unidos es imposible. Que se busque una manera para armonizar la diferencia, esto es muy posible. En este momento, Canadá, que era el guardaespaldas dentro de este acuerdo de Estados Unidos, quizás no lo será tanto, porque también entre México y Canadá hay posibilidades de acuerdos comerciales mucho mayores de lo que ya existen. Ahora, este tipo de acuerdos que además de alguna manera ayudan a entender que hay quienes están en condiciones o quizás tienen la lectura política necesaria para mirar a otro lado, que no sea Estados Unidos, ni siquiera a utilizar sus balances comerciales solamente en dólares, sino diversificar también el ingreso de otras monedas. En todo esto, ¿cómo queda la Unión Europea entonces? Una Unión Europea que está resignada a esa sumisión a Estados Unidos, y la pregunta lo hago de manera bien seria, porque en medio de todo este conflicto, la otra mirada será abrirse nuevamente a China y a la propia Rusia, países y gobiernos a los cuales hasta el día de hoy no han dejado de atacar. Yo no veo señales de mayor edad de la clase política europea. El nivel de vasalaje que tiene hace que no se logra entrever un posible escape. Lo haría muy fácil. No solamente reaccionar a cualquier tipo de imposición o de aranceles de los Estados Unidos, sino que diversificar su mercado, volver a tener la energía de Rusia y comenzar a incrementar el intercambio comercial fuerte con China. La locomotora de Europa, Alemania, se volvió una bicicleta con la llanta inflada por darle gusto y acabar con el comercio de hidrocarburos con Rusia, y se redujo la empresa alemana, sobre todo la del auto, a un ex. Ya no es. Lo que en general sucedió con muchas empresas europeas. Europa hoy paga 4 veces más el gas de lo que lo pagaba antes, y recibe el mismo gas de antes, solo que da una vuelta por el mundo, porque lo mismo Estados Unidos lo compran de Rusia. Entonces,
Lo que te quiero decir es que Europa tendría muy fácilmente una salida. Volver a recuperar su centralidad estratégica desde el punto de vista financiero. Significa eso recuperar las cuentas que ha perdido cuando comenzó el primer cañonazo en Ucrania. Entonces, buscar un arreglo rápido en el conflicto en Ucrania, abrir otra vez a la venta de productos de hidrocarburos con Rusia, acabar con las sanciones, abrir a China y seguir diciéndole a los Estados Unidos de comenzar a comerciar en la base de la recíproca conveniencia. Esto sería una forma de garantizar una soberanía continental que, si no es permitida desde el punto de vista jurídico, porque recuerden siempre que la Unión Europea es una asociación, no es una federación de estados, pero sí, sin embargo, es capaz de meter veneno en todo lo que es la historia política, diplomática de la Unión Europea, incapaz de ponerse frente a su verdugo y decirle, ¿sabes qué? Ya esa alianza no nos conviene, porque tu recuperación de la economía gringa cuesta la muerte de la economía europea. Hasta aquí llegamos. Ahora cada quien en el mercado con sus armas, con sus capacidades, con su fantasía y con sus capitales. La diferencia es que los capitales europeos siguen siendo muy atractivos por el capitalismo internacional, mientras que el dólar y el bene refugio que se entendía en los bonos del Tesoro de Norteamérica comienza a ser un serio dolor de cabeza por todos los inversores. Hablemos claro, hay muchísima agencia financiera que estimula, que evalúa en unos 5 años un nivel de riesgo posible por un default de los Estados Unidos. Entonces, lo que era el refugio se vuelve al sitio más preocupante. Esto no pasa con Europa. Es decir, habría manera de diversificar no solo la cartera, sino que de diversificar los destinos. Pero Europa es chantajeada y esclava con voluntad propia del mando de los Estados Unidos en la política mundial. Tendrá que caerse todo el grupo dirigente de Bruselas, tendrá que ser reformada profundamente la Unión Europea o ser disuelta para dar a los países de Europa la posibilidad de tener un futuro. De lo contrario, seremos siempre el cordero que se invita al almuerzo el día de Pascua. Así las cosas. Agradecer como siempre el valioso análisis de Fabrizio Casari, que siempre coloca esa mirada geopolítica, así se trate de acuerdos simplemente comerciales, pero que en el fondo tienen una amplia lectura política. Gracias por tu tiempo para Telesur, Fabricio. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Canadá rompe con la Unión Europea y abraza a China. Hablemos de esa gobernanza global. En esto gira el que Canadá haya decidido girar hacia China y alejarse de los Estados Unidos. La gobernanza global en un contexto de fuerte presión, con un acuerdo que incluye una apertura inédita al comercio canadiense, que juega sus propias cartas geopolíticas, permitiendo el ingreso de hasta 49,000 automóviles eléctricos chinos con arancel reducido, mientras China bajará de ese 84 tan solo un 15% el impuesto a las semillas de canola canadienses. A cambio, Ottawa eliminará el 100%, escúchese bien, de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, un duro golpe también para el bloque europeo. Hablemos del TEMEC como segundo punto. En medio de los cruces entre Estados Unidos y Canadá en Davos, está sobre la mesa la revisión del TEMEC, lo que podría redefinir el rumbo también de competitividad regional y el futuro de esas cadenas de suministro que se han venido consolidando en Norteamérica a partir del TELCAN, o una visión quizás muy distinta que permita la apertura a otros mercados. Y 3, no menos importante, TikTok. Sin duda otra clave en medio de una negociación de más de un año. Un nuevo consorcio formado por Ocar, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell controlará más del 80% de la nueva empresa bautizada como TikTok USDS y con sede en Estados Unidos, que va desde seguridad de algoritmos a moderación de contenidos, que dijo que las guerras, por supuesto, no se libran también a través de estas plataformas digitales. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.